Pues, un momento que esto lo pongo así. Y bueno, pues nada, quiero antes de nada agradeceros, María Teresa, la profesora Concepción de la Peña también, esta invitación que me habéis hecho a participar en estas jornadas que me parecen súper interesantes y para un tema que es como también tan relevante en este momento como celebrar el Día de los Museos, que está tan cerca y bueno, pues museos que están siempre en continuo revisión, ¿no? Yo voy a comenzar esta presentación, bueno, pues con una reflexión que utilizo mucho, soy muy pesado con esta, pero que me viene siempre muy bien, que es la de Antoine Quatremer de Quincy, una reflexión que se fecha en los primeros años del siglo XIX, de esta figura que fue arqueólogo, crítico de arte, político, fue secretario de la Academia de Bellas Artes francesas y que vivió en un momento trascendental en la historia, en este caso de la disciplina que a mí me interesa, que era de patrimonio histórico, patrimonio cultural. Él fue testigo y protagonista también en buena medida de todo lo que ocurrió en el ámbito cultural durante el primer imperio francés y bueno, pues un momento que todos sabemos que es un momento en el que el expolio, la rapiña artística, pues constituían un poco el día a día de las campañas militares napoleónicas. En esta reflexión, Antoine Quatremer de Quincy señala, hablando de Roma, que para él el verdadero museo romano se componía no solo de las estatuas, de esos colosos, los templos, los obeliscos que podían verse en la ciudad, sino que componía igualmente de los lugares, de los sitios, de las montañas, de las canteras, las vías antiguas, de las posiciones de las ciudades en ruinas, de esos vínculos geográficos, de relaciones de todos los objetos entre sí, recuerdos, tradiciones locales, hablaba de costumbres que estuvieran vigentes, de las analogías y de comparaciones que solo se pueden hacer en el propio país. Esta reflexión me parece muy interesante porque está muy vigente. En primer lugar, bueno, Quatremer se posicionaba frente a la idea de museo enciclopédico, desnaturalizado, que era el imperante en su momento. En segundo lugar, se mostraba contrario a un argumento teórico que era el que soportaba todo este expolio, que era esa idea de que las artes solo podían disfrutarse y vivirse en un contexto de libertad política y en consecuencia, como Francia era el único país que se había librado del yugo monárquico, bueno, pues todo esto permitía o legitimaba la reunificación de las artes en esos museos napoleónicos. Y en tercer lugar me interesa porque, bueno, pues que está mostrando una sensibilidad muy temprana hacia la naturaleza del patrimonio y hacia la importancia que tiene el contexto de las obras de arte y que, bueno, pues es absolutamente vigente en este momento. De hecho, pues hoy seguimos hablando de cuestiones como la conservación de los sitios históricos, de los lugares, de las ciudades. Hablamos ahora también del paisaje cultural, hablamos de conservación in situ y hablamos, por supuesto, de repatriación, de restitución del patrimonio expoliado, que es algo también de gran actualidad que además está obligando a los museos a tomar medidas en algunos casos muy valientes. Pues, recuerdo ahora mismo el caso del Rijksmuseum de Holanda, que ha entrado en todo ese proceso de devolución de obras, en este caso a Sri Lanka y a Indonesia, o el propio caso de Francia, que Macron hace no mucho también casi inició una nueva política y que ha comenzado con la restitución de piezas, en este caso ha empezado con las expoliadas de Benín y de Senegal. Siguiendo un poco más con estas cuestiones que afectan al museo y solamente porque están relacionadas con lo que yo voy a tratar ahora un poquito más adelante, simplemente recordar cómo las últimas décadas, y en particular desde la aparición de la nueva museología a finales de los años 60, pues el museo viene siendo objeto de todo un proceso de revisión que afecta tanto a su razón de ser como a sus modos de gestión. Perdón. Esa nueva museología planteaba cuestiones como la democratización teórica y práctica del museo, la renovación de las prácticas expositivas y también la atención a la función social de la institución. Entonces vemos un museo que está, por tanto, pensando en cómo puede ser útil, cuál es su servicio a la comunidad. He sabido también que una de las principales aportaciones de esta nueva museología fue la creación del concepto de ecomuseo como un lugar de valorización y de conservación de la cultura tradicional,
pues, de esa historia social, de esa etnografía, de las tradiciones populares, etcétera, donde, bueno, pues este nuevo concepto está claro que la implantación territorial es una cuestión clave para entender a este museo. No ha pasado, ¿verdad? Y creo que me he pasado ahora. Ah, Esto. sí. Bueno, pues no tenemos más que hacer un pequeño repaso, atender a estas últimas conferencias generales de ICOM para ver que este cambio de paradigma respecto a la función del museo sigue en marcha. La conferencia de Río de 2013 tenía como título Museos, Memoria y Creatividad igual a cambio social. La conferencia de Milán de 2016 se dedicó a los museos y a los paisajes culturales, precisamente. La de Kioto de 2019 se situó o se titulaba Museos como centros de cultura, el futuro de la tradición. Y además en esta conferencia tuvo lugar un hecho relevante que al final tuvo que ser retirada, una polémica, nueva definición de museo que se había estado gestando en una demostración bueno, pues de la dificultad al final de mantener el equilibrio entre los objetivos tradicionales del museo de conservación, de investigación y de exposición y de esos fines educativos con estas nuevas responsabilidades de carácter ético, político, social que se le pretenden o que le están asignando en el siglo XXI. Por lo tanto, bueno, pues simplemente hasta aquí el tema del museo, solamente para decir que, bueno, que estas reflexiones que afectan al museo, pues obviamente no son un hecho aislado y que cuando abrimos la vista a lo que ocurre en el marco un poquito más amplio del patrimonio cultural, de su doctrina, pues observamos procesos similares que efectivamente tienen en consecuencia un cambio de paradigma. Este cambio se ve no solo a la hora de identificar qué entendemos por patrimonio cultural, sino también lo observamos respecto a cuál es el papel que el patrimonio debe jugar en nuestras sociedades y, y también cuál es el papel que deben jugar las comunidades en los procesos de identificación, de valorización, de conservación y de gestión de nuestro patrimonio. Sabemos, sobre todo sabemos que desde mediados del siglo pasado pues se ha visto un avance muy importante en lo que se refiere a la ampliación de la idea de patrimonio, con la aparición de nuevas tipologías variadas, entre las que, bueno, en este caso cabe destacar la del paisaje cultural y la del patrimonio inmaterial. Me interesan estas porque en realidad suponen un salto cualitativo respecto a dónde recae el valor de los bienes culturales y lo hacen poniendo la atención en la dimensión espacial y en la inmaterialidad como nuevos vectores para el reconocimiento patrimonial. Haciendo un breve repaso, vemos como en el ámbito UNESCO, pues esta recomendación relativa a la protección de la belleza y del carácter de los lugares y de los paisajes, que es tan temprana como 1962. Luego la inclusión del paisaje cultural, que dentro de la Convención de Patrimonio Mundial, que se produce más adelante, en 1992. Y también esa convención que he señalado de Patrimonio Cultural Inmaterial son los grandes hitos dentro de este proceso, aunque es verdad que también encontramos en otros niveles, y es una consecuencia lógica, tanto supranacionales como estatales y regionales, instrumentos normativos que han ido consolidando toda esta atención y esta protección de los espacios culturalmente significativos y de los usos tradicionales que las comunidades hacen de ellos. Y bueno, pues es que más allá de las diferentes leyes sobre patrimonio, tanto la ley española del 1685, de 1985, como las autonómicas, pues poco a poco han ido incorporando la importancia de esta ampliación territorial del concepto de patrimonio. E incluso vemos cómo otras normativas, en este caso como puede ser la normativa sobre impacto ambiental y las normativas de ordenación territorial, las más recientes, en estas remodelaciones que se han ido produciendo poco a poco, han incorporado progresivamente pues, disposiciones dirigidas a controlar todas las intervenciones, tanto sobre paisaje como sobre ese impacto que tiene sobre las poblaciones y, en definitiva, sobre ese patrimonio cultural. Buena parte de estas medidas eh, hoy día son consecuencia de la entrada también en vigor del Convenio Europeo del Paisaje, el Convenio de Florencia del año
del año 2000, que, bueno, pues, del Consejo de Europa, que España firma en el 2007, y donde se reconocen dos aspectos fundamentales en esa conservación y en la gestión del paisaje. Vemos aquí en la definición, que es muy interesante, que señala cómo el paisaje se entiende cualquier parte del territorio tal y como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y de la interacción de factores naturales y o humanos. Aquí vemos dos elementos básicos que además han apuntado muy acertadamente Caridad Santiago y Raúl Díaz, que es el elemento perceptivo y por otra parte el compromiso. Hablando del primero, señalan cómo ese elemento, el paisaje o ese elemento perceptivo hace referencia al paisaje en estrecha relación con las personas que lo habitan y que lo visitan. Y el segundo, ese compromiso, pues no solamente hace alusión a la obligación de las administraciones en conservarlo, en gestionarlo y mantenerlo, sino que también hace referencia a la importancia de la implicación de la ciudadanía. Y bueno, pues también un último gran elemento, hito en este sentido de paisaje cultural, pues es obligado el referirnos al Plan Nacional de Paisaje Cultural, también con una definición que está a medio camino entre lo de la UNESCO y el Consejo de Europa, que en cualquier caso, bueno, pues es un poco nuestra guía a nivel nacional y que, por cierto, pues uno de los primeros estudios que se hizo al amparo de este plan nacional estuvo dedicado al Valle de Ricote y lo firmó precisamente Raúl Díaz. Bueno, pues dentro de esta misma línea y ahora centrado un poco más en el tema de las ciudades y de los centros históricos, observamos cómo UNESCO viene trabajando en los últimos años en ese objetivo de colocar a la cultura en el corazón de las agendas de desarrollo local. Y lo ha hecho pues conceptualizando una aproximación al patrimonio que es holística y que está en línea con, por supuesto, con esos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2020, que podemos ver particularmente en el punto 11.3, en el cual se habla de aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y de la capacidad de planificación y, aquí subrayo, en esa gestión participativa, pues para todos estos asentamientos urbanos. En la misma línea pues encontramos la nueva agenda urbana del programa Hábitat de Naciones Unidas, donde vemos que como la Declaración de Quito sobre ciudades y asentamientos urbanos, pues señala igualmente que la cultura y que la diversidad cultural son fuentes de enriquecimiento para la humanidad y realizan un aporte importante al desarrollo sostenible de las ciudades, de los asentamientos y de los ciudadanos que los empoderan para que desempeñen una función activa y singular. En definitiva, hablamos de sostenibilidad, de cultura y de participación, que son las tres patas, los tres pilares básicos que podemos ver en este nuevo modelo, en este nuevo paradigma, y que también lo vemos en el ámbito, aplicado al ámbito de las ciudades. De alguna forma se ha tratado de resumir este valor cultural relacionado con la sostenibilidad con este diagrama, donde tradicionalmente el tema de la sostenibilidad siempre aparecía reflejado en lo social, lo económico y lo medioambiental, y cómo poco a poco la cultura ha ido situándose como ese marco que debe dar soporte o sobre el cual desarrollar todos estos otros ámbitos. No me puedo extender mucho y no pretendo, que quiero ser bastante breve, ajustarme a esos 20 minutos, y no puedo hacer un repaso muy exhaustivo de todas las reflexiones sobre la importancia de los centros históricos que han ido produciéndose, particularmente, bueno, pues desde las primeras declaraciones de ciudades como Patrimonio de la Humanidad en los años 70. Pero sí que quiero mencionar al menos las más importantes por si alguien interesado quiere consultarlas. Así cabe destacar la recomendación de Nairobi, que era relativa a la salvaguardia de los conjuntos históricos o tradicionales y a su función en la vida contemporánea. Vemos cómo ya se iba insertando esta idea de la función de patrimonial. Hablamos también de la Carta de Washington del 87, que aquí incluía la noción de autenticidad y que se aplicaba no solo a los elementos físicos patrimoniales, sino también
a la idea de autenticidad en relación a las relaciones entre el área urbana y sus entornos y también a las funciones que han adquirido estas áreas a lo largo de la historia. Esta idea de la autenticidad ha tenido bastante recorrido y lo hemos visto, por ejemplo, en otros documentos, como sería el documento de Nara sobre autenticidad del año 94, en el cual se hablaba o se llamaba a reconocer la diversidad cultural como una realidad a preservar. Igualmente, en este otro documento muy interesante, que es la Carta de Burra, que hace ICOMOS Australia, con su primera versión del 99, donde se hablaba de no solo de autenticidad, sino de significación cultural para evaluar la importancia de un lugar. Y que esta evaluación de la significación cultural se hiciese no solo eh, contando con expertos, sino que era fundamental la participación de las partes interesadas, asumiendo pues, que estos sitios culturales pues, al final pueden tener diferentes rasgos de valores para diferentes individuos o para diferentes grupos sociales que viven en un mismo espacio. Siguiendo el recorrido, esto lo voy a pasar muy rapidito, quiero simplemente remarcar que en el año 2005 y 2009 hay dos asambleas importantes de ICOMOS de las que emanan documentos de gran interés para el que trabaje estas cuestiones. El primero sería la Declaración sobre la conservación del entorno de estructuras, sitios y áreas patrimoniales, esa asamblea de declaración de Xi'an del 2005, y en el mismo año otra declaración sobre la preservación del espíritu del lugar, del Genius Loci, que se produce en Quebec en el año 2009. En ambas declaraciones se hablaba y se insistía nuevamente, en primer lugar, en la complejidad de valores materiales e inmateriales. Vemos aquí ya insertar este elemento inmaterial asociado a los espacios. Hablaba también, de nuevo, de la importancia de los procesos perceptivos en la identificación del patrimonio y finalmente hablaba de la necesidad de desarrollar estrategias y herramientas para la conservación y gestión de los mismos. Y es también en el ámbito de UNESCO, de nuevo en este ámbito UNESCO, donde aparece por primera vez o se desarrolla o toma carta de naturaleza por primera vez la noción de paisaje urbano histórico. Concretamente en esta conferencia sobre patrimonio mundial y arquitectura contemporánea y y en una posterior declaración sobre conservación de paisaje urbano histórico. Estas dos conferencias y la declaración va a dar lugar en el año 2011 a que UNESCO se lance con una recomendación sobre paisaje urbano histórico. Recomendaciones, recordamos que dentro del ámbito UNESCO el mayor rango son las convenciones, por debajo estarían las recomendaciones. Pues bueno, pues una recomendación, que es una herramienta con mucha entidad, que definía el paisaje urbano histórico, me he pasado, bien, lo definía como la zona urbana resultante de una estratificación histórica de valores y atributos culturales y naturales que trasciende la noción del conjunto y del centro histórico, que quedan, por tanto, ya superadas, para abarcar el contexto urbano general y su entorno geográfico. Esta noción de paisaje urbano histórico responde al objetivo de preservar la calidad del medio en el que viven las personas, trata de mejorar la utilización productiva y sostenible de los espacios urbanos, sin perder de vista su dinamismo, promoviendo la diversidad social y funcional, y bueno, en ella confluían los objetivos de la conservación del patrimonio con los de desarrollo social y económico. Por lo tanto, de nuevo vemos esta idea de la sostenibilidad, de la relación equilibrada entre medio urbano, medio natural y las necesidades de las generaciones presentes y futuras. Y por último, esta noción de paisaje urbano histórico especifica que debe tenerse muy en cuenta las tradiciones y, de nuevo, la palabra, percepciones de las comunidades locales, a la vez que respeta todos los valores de estas comunidades y también de los valores nacionales e internacionales. Digo esto, bueno, pues que al final vemos cómo esa idea del paisaje, el urbano, el paisaje cultural, al final acaba poco a poco, poco menos que fundiéndose a partir de todas estas recomendaciones y que no se puede tratar uno sin abordar el otro.
Para la aplicación de este concepto de paisaje urbano histórico, pues la UNESCO también habla de toda una serie de herramientas que se clasifican en 4 categorías. Herramientas de participación ciudadana, herramientas de conocimiento y planificación, sistemas de regulación y herramientas de financiación. Y además, bueno, pues recuerda la importancia que va a tener poner en marcha acciones de capacitación, de investigación, de información y de comunicación, incluso para que, bueno, esta comprensión de la noción de paisaje urbano histórico vaya calando en instituciones y en comunidades. Solamente decir que este proceso de consolidación y de progresiva implementación de esta recomendación se puede seguir en informes periódicos de evaluación que se están llevando a cabo. El de los dos existentes son de 2015-2019, así como en un importante número de experiencias piloto que se han ido desarrollando en distintas ciudades y áreas del mundo, muchas de ellas en la zona, como podéis ver aquí, en la zona de Sudamérica, en África, en Asia, está teniendo bastante, y en Oceanía ha tenido bastante recorrido, o está teniendo bastante recorrido, pero en cualquier caso, bueno, es un proceso, o estamos en un proceso que parece no tener marcha atrás. Por ejemplo, aquí en España vemos que el libro blanco de la gestión del patrimonio histórico arqueológico que hizo en 2015 el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, pues llamaba a revisar y a reorientar los procedimientos de gestión del patrimonio a partir del nuevo paradigma holístico y todo este objetivo de sostenibilidad aplicado a las ciudades. Y de nuevo ellos mismos pues también incidían en la importancia del papel de la participación ciudadana frente a los riesgos de diferente índole que amenazan a las ciudades patrimoniales, concretamente muchas de ellas, estas ciudades históricas, con importantes problemas o bien de saturación turística o bien de despoblación y de población y incluso de economía dentro de los centros históricos. También el ICROM, el Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, que se encuentra en Roma, viene desarrollando desde hace años un programa denominado People Centered Approach o Living Heritage, que, bueno, pues que está centrado igualmente en el reconocimiento del papel de las comunidades y en la importancia de involucrarlas en la preservación y en la gestión del patrimonio. Más recientemente, ICOMOS, tras la Asamblea General número 19, decimonovena bueno, reciente, que se hizo en 2017, hizo una declaración sobre patrimonio y democracia, de nuevo, donde hablaba del desarrollo sostenible que requiere pues, que un enfoque centrado en las personas y que el patrimonio es un derecho y una responsabilidad de todos. Y además que el patrimonio debe ser el punto de partida para un futuro significativo, equitativo, que asegure la diversidad, el compromiso social, la igualdad y la justicia para todas las culturas. En este repaso que estoy haciendo, pues bueno, el último sería el convenio de Faro, que es de 2005, pero que España ha ratificado recientemente, en 2018, que, bueno, pues que hablaba de la necesidad de que la persona y los valores humanos ocupen un lugar central dentro del concepto más amplio e interdisciplinar de patrimonio cultural. Y reconocía o se mostraba convencido de la necesidad de que toda la sociedad participe en el proceso que es continuo y que supone la definición y gestión del patrimonio cultural. Por lo tanto, vemos que estas 3 patas que hablaba antes, desarrollo, sostenibilidad, participación, no son nuevas, pero que han ido cogiendo fuerza y siguen cogiendo fuerza en los últimos años. Y, y como colofón a esto, pues a veces siempre tenemos que decir, ¿cómo trasladamos todo esto? Bueno, pues yo me quiero hacer una pequeña referencia a un proyecto de investigación y de transferencia que nos ha sido concebido recientemente, y que lo hemos planteado efectivamente para poner en marcha una iniciativa que está dentro de este paradigma que estoy hablando, del que vengo hablando desde el principio. El título del proyecto es El patrimonio cultural de los municipios del Valle de Ricote y la cartografía del Genius Loci, de este espíritu del lugar, y lo que busca es crear una metodología innovadora de investigación basada en las recomendaciones y las directrices
que ya he señalado y aplicándolas al territorio indicado. Este proyecto se alinea con dos puntos básicos que la Recomendación de Paisaje Urbano establece en su manual para su implementación. De hecho, los dos principales son 6 y los dos primeros son estos, son la realización de estudios y cartografías exhaustivas de los recursos culturales, naturales y humanos de la ciudad y, en segundo lugar, alcanzar consensos mediante la planificación participativa y las consultas perdón, con los interesados sobre qué valores proteger para la transmisión a las generaciones futuras y para determinar las características que tienen estos valores. Sobre este primer punto pivota el objetivo general del proyecto, que por explicarlo de manera sumaria va a ser diseñar y desarrollar y publicar en abierto un mapa cultural de los municipios, un mapa cultural digital de los municipios del Valle de Ricote que pretendemos construir mediante un sistema de información geográfica, estos sistemas GIC que tan interesantes son y que tantas posibilidades ofrecen. Para este trabajo se plantea una ambiciosa acción colaborativa que quiere reunir asociaciones culturales, actores políticos, instituciones y, en definitiva, las comunidades para elaborar este mapa. La metodología es una metodología basada en el modelo de investigación y en acción participativa, donde la ciudadanía va a ser un sujeto activo durante todo el proceso y, bueno, pues de hecho, pues para la recogida de datos se han planteado diferentes acciones, pues entre ellas la localización y trabajo con informantes clave, localización y trabajo con grupos implicados o afectados por toda esta protección patrimonial y, bueno, pues también implicados en la conservación del patrimonio a través, sobre todo, de asociaciones. Y finalmente, bueno, pues también una entrevista, unas encuestas y un cuestionario en cuyo diseño queremos que participen no solo los investigadores del proyecto, sino todos este entramado de la comunidad asociativo y de la comunidad bueno, que va a trabajar sobre ello. Em, para terminar, pues, decir que tampoco puedo profundizar mucho más, no lo quiero hacer porque estamos en una etapa muy inicial del mismo, tenemos todavía muchos contactos que hacer con instituciones y agentes del territorio, pero bueno, creía que podía ser interesante y oportuno hablar de ello, en primer lugar porque podría ser un ejemplo de traslación de toda esta teoría que he estado señalando a un caso concreto, y en segundo lugar porque, bueno, pueden haber personas que estén escuchándome y de instituciones, asociaciones o simplemente ciudadanos de la zona que estéis interesados y, bueno, pues que sepáis que vuestra participación, si lo deseáis, es más que bienvenida. Así que, bueno, al final de la presentación está mi correo, me podéis escribir en cualquier momento y yo encantado porque ya os digo que es un proyecto abierto a la participación ciudadana. Y finalmente quiero acabar con estas ideas básicas que resumirían un poco las bondades de lo que sería crear un mapa cultural digital basado en esta teoría y esta doctrina patrimonial. Este mapa cultural de los municipios del Valle de Ricote es una iniciativa que beneficia y repercute positivamente a la conservación y a la valorización del patrimonio en diferentes modos. Se enmarca, en primer lugar, en la línea del nuevo paradigma holístico y multidisciplinar que impulsa UNESCO. Es un proyecto a corto y medio plazo, pero que tiene también y se inserta en un recorrido a largo plazo. Está obviamente ligado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, da visibilidad a los inventarios patrimoniales ya existentes, pero además los enriquece con nuevas aportaciones. Es un elemento clave el elemento clave de la participación ciudadana. Al final es el producto de una sociedad informada, implicada, responsable, permite fortalecer datos, generar conocimiento y beneficios sociales y económicos, y va a permitir también elaborar un estado de la cuestión, un diagnóstico y una visión de futuro sostenible del patrimonio cultural del territorio. Y bueno, al final es la concreción de un modelo de identificación y protección del patrimonio que está construido de abajo arriba, que es otra de las ideas claves
que se están tratando de poner en marcha a través de UNESCO y, bueno, y en general de todos estos organismos ligados a la conservación y la gestión del patrimonio. Y con esto pues termino. Espero que os haya sido medianamente interesante y como decía os dejo mi correo y estoy abierto a cualquier pregunta que podáis hacerme. Muchísimas gracias, Joaquín.